y meditemos en su palabra. Su palabra es la que nos habla, nos dice qué necesitamos, y hoy su palabra nos habla de tal manera que podemos caminar, ser conducidos de acuerdo a su voluntad. Y vamos a meditar los domingos. Venimos meditando en varios apartes del libro del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Mateo, y encontramos, Dios dejó en su palabra tantas cosas que nos orientan para conducirnos en la vida, tantos ejemplos. Es su palabra. Todo lo que se pueda decir o escribir alrededor de ella es secundario. Realmente su palabra, la palabra de Dios, es la que nos habla y nos conduce en la verdad que Dios ha querido, por su preciosa voluntad, su preciosa misericordia, conducir la vida del hombre. Entonces vamos a leer ahí en Mateo, en el capítulo 2, el versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Este ejemplo de Herodes, narrado en el Evangelio de Mateo, nos muestra un hombre en apariencia, con apariencia, y es un tema tan actual, bueno, de todos los tiempos, pero hoy en día, con los medios de comunicación, con todo que lo podemos saber más cercanamente, más rápidamente, de hecho, se descubren cada día más cosas que la verdad pues son tristes y lamentables, porque origina tantas cosas en el hombre: la pobreza, la ruina, en otro la riqueza, etc. La apariencia, generalmente, digamos, detrás de la apariencia están ligados miles de intereses, miles de situaciones que la persona va acumulando en su corazón, que la persona va atesorando. Y al meditar en el pasaje me hace recordar una frase por allá escrita en la historia antigua, donde un hombre, un escritor, dijo que por encima de todo se debía llegar a las cosas, costara lo que costara. Más exactamente dice que el fin justifica los medios. Por allá Nicolás Maquiavelo la escribió, aunque algunos se le atribuyen o que lo dijo fue Napoleón Bonaparte, ese conquistador. Pero básicamente lo que estaba diciendo era que no interesaba cómo se lograran las cosas, siempre y cuando se obtuvieran los fines. Y parece que es algo que ha hecho carrera en el corazón del hombre, porque en el afán de buscar su propio interés, no interesa. Muchos hombres incluso destruyen su familia, porque no interesa, si consiguen lo que quieren es suficiente. Entonces el hombre, por ejemplo, en la sexualidad, con el fin de saciarse, no importa la forma en que lo quiere conseguir,
pero en el momento que lo consigue ya cambia totalmente. Por eso, y en todos los medios, en el económico, y es triste en nuestra sociedad cuánta gente sufre, cuánta gente termina sufriendo, cuántas personas inocentes terminan pagando un alto precio porque alguien con apariencia, alguien que sutilmente ideó las cosas, logró sus objetivos. Y este hombre, Herodes, es una muestra de esa situación, siendo un rey, pero él sabía, y por la historia le habían dicho que iba a venir un rey, y obviamente se sintió, vio que de pronto su poder, su investidura iba a ser tocada. Y el hombre, con el fin de resguardar lo que es su apariencia, su investidura, hace lo que sea para no perderla. Y al contrario, para afirmarla. Y este hombre Herodes es un ejemplo de eso. Entonces el título de la prédica es eso: la mentira se disfraza de la verdad. La mentira se disfraza de la verdad. Y me llevaba a pensar, este disfraz, realmente, ¿qué esconde detrás? Y veamos que dónde se origina la mentira que se disfraza de la verdad. Realmente en el corazón, en eso que está oculto, profundo en la vida, que nadie conoce. Allí se empieza a gestar, ¿sí? Y Herodes en el fondo no lo dijo públicamente que iba a hacer, pero sí empezó a maquinar cómo cuidar su poder, cómo cuidar su apariencia, cómo volverla fuerte. Y la maquinación se origina por dentro. Y no es fácil luchar contra eso que se oculta, contra eso que se genera dentro del corazón del hombre. Y realmente, como lo vemos en la historia, el hombre origina sus cosas en lo oculto y en el momento menos esperado brota del corazón. Sale todo lo que ha ocultado. Pero como digo, eso origina un daño tremendo, un daño en la vida de otros. Y Herodes es una muestra de que iba maquinando las cosas, de que tenía en lo oculto otras intenciones. Porque aquí, cuando leemos el pasaje, aparentemente es un hombre que está hablando la verdad, que está sencillamente indagando por algo que él considera que debe conocer. Pero las intenciones eran otras. Las intenciones eran otras. Y sí que lo vemos en todos los órdenes. No es sino leer el diario de hoy, no es sino ver las noticias del día, y todo tiene que ver con el hombre, su maquinación, con el hombre y las intenciones que tiene en el fondo, con el hombre que ha planeado las cosas en lo oculto. En esa la llamo yo la trinchera, que es el corazón, donde aparentemente, si se ve de lejos, todo está bien, pero al irse acercando se empiezan a ver esos lugares ocultos, esas trincheras donde el hombre maquina. Qué tremendo porque disimular las cosas es algo en lo cual el hombre se ha vuelto experto, en disimular, en la apariencia, en la posición que se alcanza muchas veces. Entonces, incluso muchos están buscando esa posición, y para llegar a ella maquinan, dicen, hablan cosas que disfrazadas de verdad logran llegar a otras. Qué tremendo, qué tremendo. Pero hay un ser
hay alguien que la Biblia nos enseña que es el padre de mentira y que es el padre de toda maquinación. En 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 11, dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo, un experto en maquinar. El diablo, un experto en ocultar. El diablo, un experto en la apariencia. Es el diablo, un experto, y enseña de tal manera y produce esos estados donde lo oculto empieza a ganar espacio, donde lo oculto empieza a generar riqueza por el tipo de maquinación. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, porque mire que eso es lo que dice esta frase, ¿no? El fin justifica los medios, y el hombre, en aras de llegar, por ejemplo, a instancias de poder, hace lo que sea, maquina, mueve lo que sea y habla verdades entre comillas para que le crean, pero luego que llega a esas situaciones, después como le dijera, para anclarse en esos estados, hace lo que sea. Que la palabra de Dios, cómo nos revela todas esas cosas. En Proverbios, el capítulo 26, versículo 24, nos dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina el engaño. Mira que es allí dentro donde se empieza a gestar, donde se empieza a maquinar. Herodes nos enseña también otra faceta de la cual la podemos aprender para no hacerlo, para conocer cómo el hombre es en su corazón. Y es que él quiso conocer la verdad. Él quería conocer la verdad, él quería saber dónde nacía este niño, en qué lugar, su familia, etcétera. Aparentemente todo tiene que ver con la verdad, pero él quería conocer la verdad para obrar, para poder hacer lo pertinente a resguardarse, a cuidarse. Entonces nos dice que no necesariamente conocer la verdad quiere decir que busque algo bueno. Incluso en el evangelio, en el cristianismo, y mucha gente que endurece su corazón, quiere indagar, quiere conocer la verdad, pero no necesariamente para rendirse y humillarse ante Dios, sino para cómo combatir, cómo encontrar. Por eso es que no nos es fácil cuando hay un error en alguno de los cristianos, cuando hay alguna falla, es lo que más sale a la luz, lo que más se conoce, y lo bueno que se hace o que se vive no es tan importante como lo malo que se ha hecho. Entonces, ¿para qué quería conocer la verdad Herodes? Para matar al niño, para obrar de alguna u otra manera contra él. Entonces, conocer la verdad para muchos les garantiza o los lleva a combatir, pero Dios nos muestra, ¿sí?, que ese deseo del hombre lo lleva a perderse cuando uno quiere conocer la verdad y no se encamina por ella, no camina por ella. Es triste y es lamentable porque hay un desvío. El diablo quiere con apariencia, quiere con la mentira disfrazada de la verdad, origina muchos cambios en el hombre. Por eso, al conocer la verdad de Dios, por ejemplo, dice la Escritura que es triste cuando alguien conoce la verdad y cede a lo malo. En otras palabras, como que regresa a su estado anterior. Es peor.
Es aún más el desastre, o sea, el descenso. Si antes era vertiginoso, ahora sí es caída libre. No hay nada que lo detenga. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 1, versículo 25. Dice el apóstol Pablo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dejar la verdad, cambiar la verdad, tratar de disfrazar la mentira con la verdad, trae una distorsión en lo que hacia la vida, hacia mirar las cosas. Es increíble el daño que se hace al cambiar la verdad, al distorsionar la verdad. Es increíble todo el daño que se produce, porque termina uno adorando a cualquiera. Termina haciendo, y eso es lo que Pablo lo dice, ustedes al querer cambiar la verdad, al querer disfrazar la mentira de verdad, hay una distorsión espiritual. Se daña el concepto de Dios, porque Dios es santo y no se puede mezclar absolutamente con nada. Su palabra está clara, es un camino claro a seguir. Total que lo que yo pueda añadir, total que lo que yo pueda hacer, va a distorsionar esa verdad. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que vas a terminar adorando a cualquiera y en cualquier lugar, y piensas que estás en la verdad. Es decir, se origina, y eso es lo que pasó con Herodes. Él quería conocer la verdad, pero para que lo llevara a resguardar su apariencia. Tremendo. Él no manifestó en ningún momento que iba a conocer la verdad porque quería conocerla, sino que en el fondo había una maquinación. La mentira se disfraza de verdad. Otra faceta que nos enseña el pasaje tiene que ver con que Herodes, por ejemplo, apresuró el asunto. O sea, él quería rápidamente conocer, y dice que les dijo que vayan rápido, quiero que lo hagan con diligencia. En otras palabras, el que maquina se apresura y se desespera. El afán del que ha hecho o piensa hacer lo malo en su corazón, en su cuerpo, se origina desesperación, desasosiego, nervios, intranquilidad, no duerme, está desesperado, no tiene paz en el corazón, etcétera, y tiene que buscar. Incluso mucha gente cae en el licor, cae en todos los hábitos que trate de sostener al cuerpo. Son esas muletas de la vida que tratan de sostenerlo cuando se refugia en las cosas, se refugia en el trago, en la violencia, genera mecanismos de defensa con el fin de que no toquen el corazón, pero es porque ha maquinado, y esa maquinación lo ha llevado o lo va a llevar a hacer algo incorrecto. Entonces, ese afán en Herodes fue tremendo. Necesito saber, necesito conocer. Y todos los que pasamos por la vida sabemos que estos momentos traen mucha desazón, mucha inseguridad. Y yo creo que de las cosas más duras de la vida y más tristes es pasar por la vida sin paz, sin tranquilidad, sin seguridad. Me parece muy triste, porque la vida en sí es muy hermosa. La vida vale la pena vivirla. Cada día que llega y abrimos nuestros ojos, respiramos, vemos la luz del día, es una oportunidad muy linda para disfrutar, para vivir. Pero la maquinación definitivamente acaba con toda la paz que el hombre pueda tener. Romanos 2:9 dice lo siguiente: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo.
el judío primeramente y también el griego. Tribulación o angustia. Y yo definitivamente, pasar uno la vida en esa situación es muy, pero muy triste. Otra faceta que vemos en este pasaje, y de pronto este es el más duro de todos, y como que dibuja la figura de Herodes, y es un lobo disfrazado de oveja. Un lobo disfrazado de oveja. Eso origina la mentira cuando se disfraza de la verdad. La misma palabra de Dios nos habla de eso. Por ejemplo, dice que el diablo entrará a la iglesia y se sienta y se hace pasar como ángel de luz. Imagínense todo el alcance de la mentira disfrazada de la verdad. ¡Qué alcance! Incluso cada día que pasa, el Espíritu Santo, le debemos pedir al Espíritu Santo discernimiento de con quién compartimos, con quién vivimos, cuáles son nuestras decisiones. Por eso a veces, el Señor dice, por ejemplo, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Cuando alguien se mezcla con alguien que no tiene temor a Dios, seguramente es difícil porque no sabe las consecuencias. Por ejemplo, en los problemas de dinero, en los problemas cotidianos de decisiones, si el corazón no está ahí, pues va a desembocar en tristezas, en desunión, en enemistades, porque no se tenía, y aparte de eso no conocía el corazón, ni aún en los acuerdos, ni aún en las firmas. Puedes ir a 1000 notarías, puedes firmar miles de documentos. En el momento en que ha habido apariencia, en el momento en que se ha disfrazado la mentira de verdad, no importa absolutamente nada. Muchos prefieren ir hasta las últimas consecuencias, que es muy triste, pero hay que en la vida caminar teniendo cuidado y pidiéndole a Dios que desenmascare la apariencia, que desenmascare aquel que se pone una máscara y tiene apariencia de piedad, tiene apariencia. Y estoy seguro que Herodes, al hablar con estos hombres, los atendió lo mejor posible. Trató de generar una amistad entre ellos de tal manera que dijeran, este hombre está diciendo la verdad. Esta persona está diciendo, y es el rey, tiene una investidura. Por eso la palabra de Dios nos reconviene de tantas maneras. Maldito el hombre que confía en el hombre. Qué distorsión trae la mentira disfrazada de la verdad. Y como decía al comienzo, es doloroso en las naciones, es doloroso en personas que alcanzan instancias de poder, pero con la verdad, con la mentira disfrazada de verdad, lograron llegar a posiciones. Y luego es cuando nosotros vemos que la humanidad sufre, los pueblos sufren, la gente sufre, porque si bien hay necesidades, también hay que ver que Dios diseñó todo de tal manera que las naciones pudiesen tener lo suficiente para todos. Y estoy seguro que Dios, en su infinita sabiduría, diseñó todo de tal manera que no solamente habitásemos la tierra los que estamos, sino aún muchos más. Y para todos, absolutamente para todos, habría cómo suplir sus necesidades. Esta mentira, donde el hombre sumergido en esa oscuridad busca su propio beneficio. Y Herodes es una muestra de ello.
no importaba. Incluso se granjeó al pueblo de Israel, porque fue él quien hizo grandes edificaciones, e incluso fueron los romanos los que construyeron los acueductos, todo el sistema de carreteras en su momento, diría uno, wow, todos lo hicieron, pero que al querer guardar su apariencia de poder, estaba dispuesto a hacer lo que fuera, aún si era preciso matar a Jesús, matar al niño, destruir su familia. Cuando hay una apariencia de piedad, cuando la mentira se disfraza de verdad, tiene unos alcances inimaginables. Y es en la noticia, diariamente vemos eso, como muchos, por resguardar su maquinación, su ejecución, incluso destruyen, matan a su prójimo. Qué triste. El hombre está llegando a unas situaciones extremas que a veces uno con los hechos que escucha dice, ¿hasta dónde? Wow, el hombre ya traspasó unos límites, pero definitivamente el pecado no tiene límites en su alcance. El pecado no tiene límites en destruir familias, hijos, destruir esposas, destruir esposos. No interesa destruir aún el planeta que Dios nos ha dado para que lo cuidemos, para que lo disfrutemos. Es decir, el hombre no tiene límites en su alcance de saciar su egoísmo, su avaricia. Pero gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo, que podemos decir que hay algo mucho más grande por encima de esta maldad, y es Dios, su amor, su misericordia, y por algo ese precio tan grande que vino a pagar el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es porque eso a veces no lo dimensionamos, no le damos el alcance en su verdadera dimensión. El hecho de venir Jesús a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, a sufrir todo lo que sufrió, ese precio tan alto que tuvo que pagar Él, es porque igual el pecado alcanzó dimensiones insospechadas para el hombre, el alcance de su maldad. Por eso las Escrituras nos enseñan y que si abunda el pecado, y es cierto, el pecado a veces es un tsunami incontenible. Pero la palabra de Dios, y gracias a Dios, porque dice que entonces es necesario para combatir ese tsunami, esa avalancha del pecado, debe sobreabundar la gracia. Y aquí es donde debemos detenernos. Dios nos ama, definitivamente nos ama, definitivamente Dios te ama, definitivamente Dios me ama. Wow, Señor, gracias por tu misericordia, definitivamente. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias, gracias. A veces no entiendo cómo el hombre se niega a reconocer a Dios. A veces no entiendo cómo el hombre, al examinar, no rinde su corazón a Él. Dios ama lo genuino. Dios ama lo auténtico. Por eso, a veces necesitamos entender un poco más cuando pasamos por diversas pruebas. Por ejemplo, como en estas circunstancias de esta pandemia, donde incluso se presta para conocer un poco más cómo nosotros debemos ser. Y estas circunstancias prueban el corazón de muchos,
aún de muchos cristianos o aún de muchos llamados cristianos. Son tiempos de probar la lealtad, la fidelidad, cosas que no se adquieren, ni se compran, ni se pueden adquirir, ni se pueden inyectar. Son tiempos de prueba. Son tiempos donde nuestro corazón va a salir y está saliendo lo que en realidad somos, lo que en realidad pensamos. Mira lo que dice la palabra del Señor. En 1 de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Por la entrega genuina, sincera, auténtica. Herodes logró disfrazarse, pero había algo que era mayor que su maquinación, la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo alertó a estos hombres y le dijo, no regresen por donde piensan devolverse, porque ahí se van a encontrar con Él, los están esperando. Váyanse por otro lado, es decir, Dios, su poder, su amor y su misericordia es mayor que la maquinación, que los hechos fraudulentos de las personas. En Marcos, en el capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente: viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces, qué tremendo cuando a nosotros nos dicen, tú eres hombre, tú eres persona veraz, tú eres persona que lo que hablas, eso eres. Lo que eres, eso hablas. Que Dios perdone, que Dios nos perdone cuando obramos en doblez, cuando hemos obrado en apariencia de piedad. Señor, ten misericordia de nosotros y haznos esos hombres, haznos esas mujeres, Señor, que somos veraces, que somos auténticos, que cuando decimos amamos a Dios, lo amamos con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. En verdad, desnudamos lo que somos. Señor, hoy te clamamos que la iglesia del Señor sea una iglesia, un pueblo de verdad, un pueblo veraz. Dios ama lo auténtico. Dios no nos ama por nuestra apariencia. Por eso a los ojos de los demás se puede parecer bien. Pero Herodes es una muestra de la mentira disfrazada de verdad. Por fuera, muy lindo. Por fuera, aparentemente excelente. Pero el corazón estaba lleno de maldad, lleno de maquinación. En el corazón estaba toda una multitud de cosas que iban a desembocar en hechos de maldad. La apariencia. Que Dios nos ayude y nos guíe a ser hombres veraces, a ser personas auténticas, donde los demás no duden acerca de lo que somos en nuestro corazón. ¿Cómo aprendemos de las Escrituras? ¿Cómo aprendemos de la palabra de Dios? ¿Cómo aprendemos de estos hechos? Oh Señor, definitivamente, como tú lo dices en tu palabra, tú amas la verdad en lo íntimo. Gloria a Dios.
Además, que ser auténticos, ser genuinos, trae tanta paz, trae tanta tranquilidad. Porque la paz viene de Dios. La paz viene de Dios y Dios está con aquel que es humilde, sencillo y camina en verdad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Recuerde siempre eso, la mentira se disfraza de la verdad, pero Dios ama a la persona que es veraz, la persona que es auténtica, la persona que en verdad lo está buscando con todo el corazón, con el anhelo de cambiar, con el anhelo cada día de caminar en amor, en humildad, en fe, en entrega. Y Él no está hablando de esa perfección donde está lo intachable, no. Somos débiles, somos humanos, pero qué lindo es cuando caminamos en verdad en la vida. Oh Señor, por un momento quisiera orar por esto. ¿Por qué no oramos? Yo quiero orar por su vida, quiero orar ahí donde estás. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por hablarnos, por decirnos, Señor, por inquietarnos, por remover nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón, Señor, aún por la apariencia en la nación, en los gobernantes, en la persona, Señor, en esposos, en esposas, en hijos, Señor. Perdona, Señor. Perdona cuando queremos disfrazar la mentira de verdad para lograr nuestros propios fines. Perdónanos, Señor, ten misericordia. Y yo te clamo hoy que perdones, Señor, que tenga misericordia de la nación. Señor, porque en diversas instancias de ella se mueve la mentira disfrazada de verdad. Pero hoy te clamamos, Señor, te clamamos, Padre, que tenga misericordia, que nos perdones, que nos hagas esas personas llenas de verdad. Hombres veraces como tú fuiste nuestro ejemplo, Señor Jesucristo. No guardaste en tu corazón la verdad, la viviste, la mostraste, oh Señor, y el premio fue estar al lado del trono del Padre, ser uno con Él. Señor precioso, que hoy como iglesia estemos dispuestos a pagar un precio por vivir en la verdad, caminar en la verdad. Gracias, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti, Señor Jesús. Oh, que hoy sobre Colombia se derrame una unción de verdad. Que hoy sobre Colombia, sobre cada vida, venga esa unción de tu presencia, esa unción de verdad. Por favor, Señor, te lo clamamos, Señor, en estas circunstancias que se están viviendo. Que haya verdad, Señor. Y también en el nombre de Jesús clamamos, Señor, para que todo aquel que tenga apariencia sea desenmascarado, Señor. Salga a la luz, Señor, y sea conocida las intenciones del corazón. Padre, gracias por amarnos, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos y por conducirnos en todos los tiempos. Te adoramos, Señor Jesús, y te damos gracias. Amén y amén.